Buenos días mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo, hablándole como en cada en vivo, desde Buenos Aires, Argentina, transmitiendo en esta mañana todavía de verano, porque ya estamos entrando en marzo, ya estamos en las puertas de marzo. Hoy es viernes, mañana entra marzo y ya es el último, nos quedan los últimos 21 días de este verano, así que bueno, ya a disfrutar los últimos 21 días de verano, porque ya viene el otoño con temperaturas más templadas, y bueno, hoy la verdad que hoy un día muy pesado acá en Buenos Aires, mucho calor, mucha humedad. Anoche llovió un poquito y hoy está totalmente cubierto, el cielo totalmente encapotado, pero está muy pesado, hace mucho calor, mucho pegote. Así que bueno, nada, acá tratando de hoy de hacerles el vivo porque mañana no voy a poder y el domingo vamos a ir con mis hermanos, vamos a estar yendo a hacer un bautismo acá dentro de la provincia de Buenos Aires, pero en un lugar que queda un poquito apartado. Así que vamos a estar yendo a hacer un bautismo de una hermanita de 15 años que se quiere bautizar, que bueno, con varios problemas, o sea, ella quiere acercarse definitivamente a Cristo, pero tiene una familia, la madre fundamentalmente hasta donde sé, porque yo no la conozco la hermanita, pero me dijeron que la madre de la hermanita es satanista, básicamente, que es un banda, así que imagínense todo el rechazo que ya desde su propia casa encuentra a esta hermanita, y la verdad que le doy gracias al Señor, gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque ella, a pesar del entorno ese que tiene que vivir, de así todo que haya tomado la valiente decisión de querer bautizarse, de querer llegar definitivamente a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, y es lo que vamos a estar tratando de hacer este domingo, si es que no llueve demasiado, porque el domingo está anunciado que haya lluvia todo el día acá en Buenos Aires, y parece que lluvia bastante intensa. Así que bueno, vamos a ver si podemos ir, pero si no es este fin de semana, lo haremos el otro fin de semana. Obviamente que no solamente la vamos a bautizar por agua a esta hermanita, sino que aparte, obviamente que yo voy a estar orando por ella para que reciba el Espíritu Santo, que es el bautismo que verdaderamente importa. No que el bautismo en agua no sea importante, sino que el bautismo del Espíritu Santo es el bautismo más importante, porque es cuando tú recibes el reino dentro tuyo, es cuando tú naces de nuevo, lo mismo que Jesús le explicaba a Nicodemo en Juan 3. eh, no es necesario nacer del Espíritu, no es necesario volver a nacer en vida, a resucitar en vida para poder después de muertos, después de que este cuerpo físico muera, poder resucitar. Si no resucitamos en vida, no vamos a poder resucitar después de que muéramos. Así que bueno, eso es algo sumamente importante, por eso vamos a estar orando por esta hermanita, no solamente para bautizarla en agua, sino para que reciba el Espíritu Santo y para poderle dar entendimiento, ¿no? Seas bendecido, hermanito Lolo, seas bendecido en el nombre de Jesús, seas bienvenido y seas bendecido. Así que vamos a estar orando por esta hermanita. Me dijo la hermana, me dijo que fue la que me contactó para que bautizáramos a esta hermanita. Me contó que esta hermanita escucha voces permanentemente, escucha voces que le susurran, espíritus inmundos, eh, que le susurran cosas, así que bueno, nada, espero tener una buena charla con esta hermanita y nada, y hacerle liberación, también orar por ella. Así que bueno, va a ser seguramente una charla muy, muy edificante para ella, y bueno, y trataremos de que reciba ambos bautismos, si al Señor así le place, si el Señor haya gracia y favor delante de nuestra hermanita y también para conmigo, ¿no es cierto?
Así que, pero fundamentalmente se trata no solamente del que ora por el bautismo, no por el que ora por una sanidad, no por el que ora para recibir el Espíritu Santo, sino es más que nada la fe de la otra persona. Obviamente que influye el que intercede, pero más que nada es la fe de la otra persona. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Para el que cree, todo le es posible. Así que, así que bueno, nada, vamos a ver si el domingo podemos llegar hasta la casa de esta hermanita. Vamos a ver. Bueno, vamos a meternos en la enseñanza del día de hoy, que viene todo a continuación de las últimas dos enseñanzas que vimos, que estuvimos viendo el tema de Israel, o sea, haciendo comparaciones con el Israel étnico, con el Israel político, con el Israel geográfico, con los que tienen la banderita azul y blanca, con la estrella de David, como dicen, haciendo comparaciones, ¿no?, con el Israel que habla en la Biblia, si está bien, porque hay mucha gente que adora el Israel geográfico. Entonces estamos viendo si eso verdaderamente está bien, si eso es correcto, o si no, si es el mismo Israel que habla en la Biblia. Y bueno, vinimos hablando los últimos dos videos sobre eso, y ahora vamos a ver un tercer video hablando sobre eso, aunque hoy vamos a hacer un video breve. Vamos a hacer un video breve para no extendernos demasiado, y en el próximo en vivo vamos a cerrar este tema con un cuarto video hablando sobre el Israel de Dios, básicamente. Así que bueno, vamos a meternos hoy con el tema de Israel. Vamos a irnos directamente a Efesios, vamos a leer todo el capítulo 2 de Efesios, que nos habla bastante sobre esto para poder entender, y nos habla también cosas paralelas que ya hemos visto en otras enseñanzas, pero que nunca están de más para a veces refrescar cosas que ya hemos visto, y para los que no han visto otros videos está bueno para que lo puedan ver y puedan ir abriendo el corazón y la mente a un nuevo entendimiento. Empecemos con Efesios 2, donde el título, según la Reina Valera 1960, dice salvos por gracia, y yo le agrego abajo porque por obras es desgracia, porque sabemos que somos salvos por gracia por medio de la fe. Sabemos que no somos salvos por obras. Sí somos justificados por obras, pero por las obras de la fe, no por las obras de la ley. Ya lo he hablado de esto, pero bueno. Ahí tienen la carta de Santiago para ir a ver Santiago 2, Santiago 3. Te lo explica muy bien explicado por Santiago. Por Jacobo el Justo, por el hermano de Jesús. Bueno, vamos a empezar con Efesios 2. Salvos por gracia, porque por obras es desgracia. Es por ley, no es por gracia. El versículo 1. Y Él os dio vida eterna a vosotros cuando estabais muertos. O sea, Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Por eso Jesús le dijo al que lo quería seguir, deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque cuando no recibimos el espíritu de vida, estamos muertos. O sea, vivimos, pero espiritualmente estamos muertos. O sea, necesitamos recibir el Espíritu Santo, necesitamos nacer de nuevo. Por eso les digo siempre que necesitamos resucitar en vida. Nosotros nacemos de nuevo estando vivos, no estando muertos, no cuando nuestro cuerpo perece. Entonces, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y es muy importante entender que, de la mano con lo que estamos hablando, que nadie puede dejar de pecar para entrar al reino de los cielos. Nadie puede dejar de pecar, porque no hay nadie en este plano que no peque, que haya podido vencer el pecado, y mucho menos por fuerza propia. O sea, las religiones es lo que te enseñan que uno tiene que dejar de pecar, que uno tiene que santificarse por obras, ¿no es cierto? Santificarse por obras, dejar de pecar para poder entrar en el reino de los cielos. Y no es así. Estando en pecado, entras al reino de los cielos para ser libre de pecado. No sean necios. No pueden vencer el pecado para entrar. Como lo dijo Jesús, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Entonces,
Tú no puedes vencer el pecado, y mucho menos con tu fuerza, para entrar en el reino. Estando en pecado, entras al reino. Y ahí es donde el Señor te liberta, te hace libre, dándote de su espíritu, recubriéndote de Cristo, sanándote con la sangre de Cristo, con la sangre del Cordero, con el río de agua viva. Entonces, y acá te lo confirma, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, Él te salvó, Él te dio de su espíritu cuando estabas muertos en delitos y pecados. ¿O quién se pudo santificar, entre comillas, para recibir el Espíritu Santo, para nacer de nuevo? Es una estupidez. No es así, no es como te predican las religiones. No tienes que dejar de pecar para ser salvo. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, para lo cual van, por el lugar que van todos. Todos van tras la corriente del mundo. La gran mayoría. Cuando digo todos, quiero decir la gran mayoría. ¿Se entiende? Conforme al príncipe de la potestad del aire. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Si nos vamos a la concordancia Strong o a la políglota, que es la que yo uso, vemos que la palabra príncipe es la palabra griega 758, arcón, entre paréntesis, arcone, que significa magistrado, príncipe y gobernante. Entonces, arconte es una palabra bíblica para los que creen que arconte no es bíblico, porque yo he escuchado, ay, arconte, ¿dónde está en la Biblia? Acá está en la Biblia. La traducción en griego, arcón, arconte, arconte, está en la Biblia. Está. Es la palabra griega de príncipe. La palabra 758 en el griego, arcón, magistrado, príncipe, gobernante. Conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los hijos incrédulos, los hijos que se van contra de la fe, en contra de la obediencia, en contra de la fe que conlleva obras, que no hacen nada, que se encierran en su casa. Yo me voy a santificar, me voy a apartar del mundo y me voy a santificar, porque yo acá dentro de mi casa no hago nada malo. Ay, qué bueno, el Señor va a estar muy contento conmigo porque no hago nada malo. Ok, pero el Señor no le place que dejes de hacer algo malo principalmente. El Señor se place cuando tú haces cosas buenas, cuando tú haces obras de la fe, caridad, misericordia, justicia, piedad. No te puedes santificar encerrándote en tu casa y mirando el techo. Te vendas los ojos, te atas las manos, te atas las piernas, ay, miro el techo blanco, ay, no pienso en nada malo, ay, ya soy santo. Creo que sacaron esa ridiculez. Es una absoluta y total ridiculez. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, te dice Pablo. O sea, antes de la metanoia, antes que pasáramos por la metanoia, que pasáramos por el metanoeo, antes que pasáramos por el arrepentimiento, antes de tener la mente renovada, la mente de Cristo, antes de pasar por la circuncisión del corazón, haciendo la voluntad de la carne, o sea, no la voluntad del Espíritu, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, rico en piedad, en caridad, en ágape, el amor que proviene de Dios, y justicia, por eso dice la palabra que Jesucristo es justicia nuestra. Pero Jesucristo, que es rico en misericordia, en justicia, por su gran amor, y acá está hablando del ágape, acá está hablando de la caridad, porque el amor de Dios es el ágape, la caridad no es el amor que conoce el humano, besitos, o emoticones, sí, te amo. Ese es el amor hipócrita que conoce el humano. El amor del hombre, el amor del mundo, el amor de palabras, no el amor de hecho, no el amor con acciones, no el amor con obras. Porque te recuerdo que no se puede amar sin dar. La palabra, ay, ahora no me voy a acordar, pero la palabra en hebreo, la palabra amar, ay, no recuerdo ahora la palabra,
pero la palabra en hebreo amar, la palabra en hebreo, que es la raíz de esa palabra, ahabá, si no me equivoco es ahabá, amar en hebreo. Es ahabá y la ahabá es amar en hebreo. Y la raíz de ahabá es la palabra hab. ¿Y qué significa hab? Dar. ¿Y te das cuenta? No se, por eso te digo, no se puede amar sin dar. La palabra amar, la raíz de la palabra amar, es la palabra dar. No me escuchas a mí, ve, investigalo. Ahabá es amar en hebreo y hab es la raíz, que significa dar. No se puede amar sin dar. Por eso Juan 3:16 te dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree viva, más tenga, no muera, más tenga vida eterna. No se puede amar sin dar. Tú que eres hombre, a los hombres les hablo, obviamente, cuando quieres conquistar a una mujer, no le compras flores, por ejemplo, no le compras un chocolate, no sé, cualquier cosa, lo que se te ocurra. Porque le estás dando, porque estás demostrando que la amas, que no la amas solamente de palabras. Por eso eso es lo que el Señor nos enseñó. No se puede amar sin dar. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran caridad con que nos amó, porque en la Reina Valera te va a decir amor, pero en realidad es caridad, porque caridad en el castellano es la palabra que más se acerca a describir lo que es el amor de Dios, que es la palabra ágape en griego. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran caridad, por su gran ágape con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. ¿Cuándo nos empezó a amar el Señor? Cuando nos santificamos, cuando ya éramos libres de pecado. No, desde siempre nos amó el Señor, desde siempre. No cuando nos santificamos. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando aún estábamos muertos en pecado, nos dio vida, como dice al comienzo de Efesios 2. ¿Por qué? Porque por gracia somos salvos. No hay nada que puedas hacer para ganarte la salvación. Nadie va a entrar al reino de los cielos por no pecar. Y nadie va a ir al infierno por pecar. Es complejo, pero bueno, lo hablaremos en otro momento. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos. Ahora yo pregunto a muchos religiosos, ¿cómo es eso que tienes que arrepentirte de tus pecados para ser salvo? Y ya lo hablamos muchas veces de eso. ¿A dónde dice acá que tengo que arrepentirme de mis pecados para ser salvo? ¿Dónde dice en la Biblia? Arrepentimiento de pecados. ¿Me pueden buscar en la Biblia? Arrepentimiento de pecados. O arrepentidos de vuestros pecados para entrar en el reino de los cielos. Arrepentidos de vuestros pecados para ser salvos. ¿En dónde lo dicen? ¿En qué libro lo dice? ¿En qué capítulo? ¿En qué versículo? ¿Me lo podrían decir? Ese es un mantra religioso más. Uno de los tantos mantras religiosos, como el sin santidad nadie verá a Dios, como el no dejéis de congregarnos, como muchos tienen por costumbres. No es que puntualmente esté mal eso, sino que lo hablan torcidamente. Por ejemplo, el no dejéis de congregaros, como muchos tienen por costumbre, lo hacen para convencerte de ir a meterte en un templo muerto. Cuando no es eso de lo que estaba hablando Pablo. Primero que no lo dijo Jesús. Y tampoco era de eso lo que estaba hablando Pablo. Porque en esa época, en la época en que la habló Pablo, los cristianos eran perseguidos por los romanos. Entonces, los cristianos, vamos a decirle cristianos, no eran cristianos, eran los seguidores del camino, pero digámosles cristianos. Los cristianos de ese momento se escondían para no ser atrapados por los romanos. Entonces, por eso decía Pablo, no dejéis de congregar, no dejéis
de juntarse para tener comunión entre ustedes. De eso, no la palo, no dejes de congregar y vayan al templo, vayan a la iglesia entre comillas. Son estupideces, son cosas que no tienen fundamento, son mentiras, mentiras salidas del mismísimo infierno, para convencerte de que solamente puedes congregarte yéndote a encerrar a un templo hecho con piedras muertas. Congregarse no es encerrarse. Congregarse no es encerrarse. Nosotros ahora estamos hablando del Señor, estamos predicando. Nosotros ahora estamos congregados. Yo cuando me paro por la calle y le compro un sándwich para que coma un menesteroso, un pobre, y le hablo del Señor, yo estoy congregado con Él. Ahí me estoy congregando. Cuando me junto con mis hermanos, salimos a hacer la justicia, hablamos del Señor, estamos congregados. Salgan de esa mentira, salgan de eso que es antibíblico. Igual que el arrepentimiento de pecados. No es bíblico, es mentira, no es verdad. Sigamos. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, suena como que ya se cumplió, ¿no? O sea, y asimismo nos hizo sentar, dice, con Cristo Jesús. O sea, estamos viviendo en dimensiones paralelas. Y es algo muy complejo de explicar, pero vivimos en dimensiones paralelas. En más de una dimensión a la misma vez. Para mostrar en los siglos venideros, o sea, en las eras venideras, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es que obtienes de su gracia? ¿Cómo es que obtienes de la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Reconociendo tus pecados. No confesando tus pecados, como dice Primera de Juan, creo, que ahí dice, si confesáramos nuestros pecados, pero es una mala traducción, es si reconociéramos nuestros pecados, no es si confesáramos nuestros pecados. Está mal traducido ahí. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos, no por obras. Pero que no seamos salvos por obras no quiere decir que no las debamos hacer. No las obras de la ley, no las obras religiosas que te enseñan los religiosos, los santurrones. Las obras de la fe, las obras de la fe, las que te dicta el Espíritu. Obras de caridad, obras de misericordia, obras de piedad, obras de justicia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿El qué? La fe. La fe don de Dios. Tú no puedes tener fe porque hoy te levantaste y se te antojó tener fe. No, la fe viene de Dios. Lo que sí puedes hacer es pedirle al Señor que aumente tu fe. Señor, aumentame la fe. Señor, dame toda la fe. Eso sí puedes hacer. Pero hasta para tener fe tienes que ser predestinado. Si no eres predestinado para tener fe, no vas a tener fe. No vas a creer. Pero una vez que tienes fe, sí, pídele al Señor que aumente tu fe, que te dé toda la fe. Porque no es necesario tener mucha fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, como le dije, que la fe, no por obras para que nadie se gloríe, o sea, no por la ley, no porque dejes de pecar, vas a ser salvo. Solo el Espíritu puede cambiar el corazón para que creas. Como les dije recién, creer y tener fe viene de Dios, no viene de nosotros. Porque somos hechura suya, no por voluntad de hombre, hechura suya. Él es el que nos hace, el que nos hizo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, no para lo que se te dé la gana. Ay, pero hermano Osvaldo, no somos salvos por obras.
somos salvos por gracia, entonces ya Jesús lo hizo todo. Ridículo. No, no es así. Las obras que nosotros hacemos es la manifestación de quién somos. Y no solo eso, hacemos las buenas obras en agradecimiento a aquel que pagó, a aquel que nos compró con su sangre bendita, derramada en el madero. No es que Él lo hizo todo y ya nosotros no tenemos que hacer nada. No. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, que les vengo hablando. Predestinación. Tienes que estar predestinado para creer, para tener fe, para andar en buenas obras, que son necesarias para tener una fe viva. Porque si no es una fe muerta, como te lo habla Santiago, en el capítulo 2, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora yo te pregunto, ¿estás andando en ellas? ¿Estás andando en las buenas obras que Dios preparó de antemano? ¿Tienes fe? Sí, hermano Osvaldo, yo tengo fe. Ok. ¿Tu fe tiene obras? Porque te informo que si tu fe no tiene obras, es una fe muerta. Es una fe que no sirve. No lo digo yo, que lo dice Santiago. Entonces, revísate a ti mismo. Si tu fe es una fe viva, una fe sana, una fe con obras de piedad, de caridad, de justicia, o es una fe muerta. Revísate. Cuestiónate. Reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, y acá empezamos a hablar del tema del video, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, porque recordamos que en el antiguo pacto los judíos se circuncidaban en la carne, se circuncidaban el prepucio, pero era la circuncisión hecha por mano de hombre, no era la circuncisión hecha por Dios, la circuncisión que es en el corazón. La circuncisión del prepucio, del pene, era simplemente sombra y figura de la verdadera circuncisión. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Presta atención a lo que está diciendo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué estabas alejado de la ciudadanía de Israel? ¿Porque no vivías en Jerusalén? ¿Porque no vivías en Tel Aviv? No, porque estabais sin Cristo. No estabas recubierto de Cristo. No tenías el Espíritu de Cristo morando dentro. Por eso estabas alejado de la ciudadanía de Israel. No tiene nada que ver el Israel geográfico, el Israel político, el de la división política. No tiene nada que ver. Que ahí, en el Israel étnico, en el Israel geográfico, haya un remanente del Señor. Amén, gloria a Dios. Pero no es que el Israel bíblico es el Israel geográfico. No, acá te lo dice claro Pablo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, del pacto que se hizo originalmente con Abraham y después, 420 años después o 430 años después, se ratificó con Moisés en Éxodo 19. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Acá te lo confirma Pablo. ¿Por qué estabas alejado de la ciudadanía de Israel? ¿Porque no vivías en Medio Oriente? No, porque estabas sin Cristo. Estando en Cristo, te lleva a ser ciudadano de Israel, de la Jerusalén celestial. No necesitas un pasaporte para entrar en Israel, para ser ciudadano de Israel. Ah, yo pertenezco a Israel, me fui a vivir a Israel.
¿De dónde sacan esa estupidez? Como dice Filipenses 3, ¿qué te dice Pablo en Filipenses 3? Más nuestra ciudadanía está en los cielos, en el Israel de Dios, en la Jerusalén celestial. Esa es nuestra verdadera ciudadanía. Versículo 13, estamos en Efesios 2. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, hablándole a los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, no por dejar de pecar, no por santificarse, como te dicen los santurrones, como te dicen los religiosos. Como ayer vi uno en el Facebook que estaba hablando del camino del Señor y estaba hablando de sí, porque mantenerse en el camino del Señor es santificarse. Qué ridículos que son. Una sola vez hace mención la Escritura camino de santidad, hablando claramente de Cristo. No recuerdo dónde está, creo que está en Isaías, me parece. Una sola vez la Biblia hace mención de camino de santidad. Cuando de camino de justicia, decenas de lugares en la Biblia habla de camino de justicia, pero no. Una vez no, camino de santidad. Santificaos, porque escrito está, sed santos. Hablando lo que no saben ni lo que entienden. Pero bueno, sigamos. Porque Él es nuestra paz. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y yo tengo un video hablando de esto, titulado Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, o sea, la ley que estaba tallada en piedra, esa era la ley que te separaba. Y acá, para crear en sí mismo de los dos hombres, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz que tantos ignoran, porque muchos ignoran la paz. Como por ejemplo podemos ver en Hebreos 12:14. Otro mantra religioso. Sin santidad nadie verá a Dios, te dice. Dándote a entender de que tú tienes que santificarte por obra. Pero nadie te lee el pasaje completo. Buscar la paz con todos. Procurar la paz con todos y ahí la santidad. Sin la cual nadie verá a Dios. Te leen un pasaje incompleto y segregado. A nadie le importa la paz. Pero, ¿qué es lo que te está diciendo acá? Haciendo la paz. Primera de Juan 1 también te habla de la paz. Sin paz no vas a tener santidad. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y acá habla de varias cosas. Está hablando de Israel y de los gentiles, que es de lo que estamos hablando en este video y en los dos videos anteriores, y lo que vamos a hablar en el próximo video. Pero también está hablando de la reconciliación de los dos opuestos que tenemos morando adentro, con los cuales nacemos morando dentro. La diestra y la siniestra que tenemos dentro. El ángel de injusticia y el ángel de justicia. Y esto lo hablé en el video Derribando la pared intermedia. Les recuerdo que aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube. Por favor, vayan, suscríbanse aquí arriba, nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia, y ahí están todos los en vivos que hacemos acá en TikTok, van todos alojados en nuestro canal de YouTube. Y ahí hay muchísimas enseñanzas y miniseries armadas como la vida de Abraham, como la ley de Dios, donde te enseño y te explico cuál es la verdadera ley de Dios, que no es ni la ley de Moisés ni los 10 mandamientos. Versículo 16. Y mediante la cruz, mediante el madero, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, gentiles y judíos, diestra y siniestra. Reconciliar matando en ella las enemistades. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros. ¿Cuáles fueron? Hay paz entre Dios y los hombres. Hay paz
entre Dios y los hombres, entre Dios y sus hijos. Pero las religiones te enseñan un Dios que está furioso, que está esperando que te equivoques, que al más mínimo error, un garrote así de grande y para dártelo en la cabeza. No, no, acá te lo dice. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, buenas nuevas de paz. Paz. Hay paz entre Dios y sus hijos. Hay paz. A vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, por el espíritu de Jesucristo, un mismo espíritu. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, o sea, hablándole a los santos, hablándole a los santos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, conciudadanos de los santos. Los gentiles son ahora conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Jorge Romero, buenos días. Pero él dijo, yo no vine a traer paz, sino espada. Eso lo dijo en otro contexto, lo dijo en el contexto de la separación del trigo y la cizaña, lo dijo en la separación cuando dijo el Señor, porque en una misma casa, en una misma familia, dos se van a ir contra tres y tres se van a ir contra dos. Estaba hablando que en la misma familia va a haber trigo y cizaña, porque el hombre siempre quiere que los de su familia sean salvos. Señor, salva a mis hijos, que mis hijos puedan entrar en el reino de los cielos y mi papá y mi mamá y mi abuelita y lamentablemente no va a ser así. O sea, los enemigos del hombre van a ser los de su propia casa. Está escrito. En ese contexto dijo el Señor que yo no vine a traer paz sino espada. Y lamentablemente muchos de la familia carnal del hombre no van a ser salvos, porque se van a venir contra nuestro. Ahí el Señor estaba hablando de lo que es el comienzo de la separación del trigo y las cizañas. Sigamos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, hablándole a los gentiles, hablándonos a nosotros. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea que ya no necesitamos tomar un avión e irnos a vivir a Israel, al país que le pusieron Israel. No necesitamos ir y sacarnos un documento. ¡Ay! Ya soy ciudadano de Israel, ya me nacionalicé de Israel. Gloria al Dios, al Israel de Dios. Y salen con la banderita de Israel y señalan al Israel geográfico. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, por supuesto. Jesucristo, la piedra del ángulo, la verdadera piedra, no Pedro, como te enseñan los católicos, no Pedro. Y ya lo vamos a ver en una enseñanza más adelante cuando empecemos a hablar de Roma, de Constantino, de los orígenes del cristianismo. Ya vamos a hablar de eso en otros videos posteriores. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, un templo espiritual, un templo santo. ¿Por qué santo? Porque es un templo formado por piedras vivas, no un templo hecho con piedras muertas, un templo espiritual formado por piedras vivas, por nosotros, las piedras vivas de las que te habla Pedro, las mismas piedras vivas que te habla Jesús
Cuando los fariseos le dijeron, cuando Jesús entró en el asno y todos lo vitoreaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, como es y le dijeron, si estos callaran, les dijo Jesús, si estos callaran, las piedras clamarían. Amén, Jorge, exacto. Bueno, es lo que estoy leyendo Efesios 2. Exacto, sí. Si dejamos Argentina al ser injertados en el libro natural que es Israel, claro. Es lo que estoy leyendo, estoy precisamente leyendo Efesios 2, que empecé a hablar de ese tema hace 2 videos atrás y vamos a culminar en el próximo en vivo, hablando sobre lo mismo. Exacto. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, un templo espiritual, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada, de Dios en el Espíritu, en quien vosotros también sois justamente edificados, nosotros somos edificados, para ser morada de Dios en el Espíritu, porque el Espíritu de Cristo mora dentro de nosotros, entonces nosotros necesitamos ser edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. De eso es lo que está hablando Pablo. Entonces, Apocalipsis 11 habla de los dos testigos y dice que son los dos olivos. Los dos testigos son los dos olivos, o sea, son los dos palos, los dos árboles. Y te enseñé en el video pasado, o en el anterior, no me acuerdo, que palo viene de la palabra etz, que es la misma palabra que se usa para madero. Son también los dos testigos, son los dos olivos, son los dos palos, los dos árboles y también son los dos candeleros. Los dos candeleros, y ya lo vamos a ver. Vamos a ver qué dice al respecto Pablo, hablando de esto. Vámonos a Romanos 11. Vamos a Romanos 11. A ver, que voy a agarrar un poquito de sodio. Vamos a tomar un poquito de dióxido de cloro. Vamos a ir a, entonces, Romanos 11. El remanente de Israel. Vamos a ver qué nos dice la enorme sabiduría de Pablo, la enorme sabiduría que le dio nuestro Señor Jesucristo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Qué te está diciendo Pablo? Al cual desde antes predestinó. Todos sus hijos son predestinados desde antes de la fundación del mundo. Al Israel de Dios, por supuesto que el Señor no lo desechó. A los predestinados, como les dije hace un ratito, en el Israel étnico también hay predestinados, pero la gente cree que todos los que viven dentro de esos parámetros geográficos es el pueblo elegido de Dios, y eso no es así. Que dentro de ese grupo de personas que viven en un país que hacen llamar Israel haya piedras vivas ahí dentro. Sí, amén, por supuesto que sí. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura perdón, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Le responde el Señor. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido, un remanente, porque el Señor tiene su remanente por todas partes, en todo lugar de la tierra el Señor tiene su remanente. Si tuviéramos que armar una bandera de Israel, sería la bandera con las banderas de todo el mundo, de todos los países del mundo, porque el Señor tiene un remanente de Israel en todos los países del mundo. Ese es el Israel de Dios, el pueblo en la dispersión, el Israel disperso por el mundo.
Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido. ¿Por qué? Un remanente escogido. ¿Cómo escogió ese remanente el Señor? ¿Por no pecar? ¿Por los que no pecaban? ¿Por los que se santificaron dejando de pecar? ¿Por tus obras? No, por gracia. Remanente escogido por gracia. Como dijo el Señor, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y yo me apiadaré de quien yo quiera apiadarme. No es por obras, es por gracia, por medio de la fe. Fuimos predestinados para salvación. Y si por gracia, ya no es por obras, lo mismo que te vengo diciendo. Dice Pablo, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y rechazar la gracia es rechazar el espíritu de gracia. Zacarías 12 te lo habla, Hebreos 10 te lo habla. Rechazar el espíritu de gracia es básicamente blasfemar contra el Espíritu Santo, desechar el espíritu de gracia, volverte a las obras, volverte a la ley de Moisés, desechar la gracia, desechar el espíritu de gracia. Eso es blasfemar el Espíritu Santo. Versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel. ¿Qué buscaba Israel? La promesa, la vida eterna, la herencia. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. O sea, hablando del linaje carnal. Pero los escogidos, o sea, el linaje espiritual, sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. O sea, los que no estaban predestinados para salvación fueron endurecidos. El malaj, perdón, una observación, la ley no es de Moisés. O sea, pero no sé de qué ley me estás hablando. Sí, está la ley de Moisés y está la ley de Dios. No sé si hablé acá, no sé a qué te referís puntualmente, pero sí está la ley de Moisés que no es la ley de Dios, como muchos creen que la ley de Moisés. No existe la ley de Moisés, sí, la ley de Moisés básicamente fue abrogada, fue abolida, sí. Eh, está empezando a lloviznar. Bueno, fue titulada la ley de Moisés. Se conoce como la ley de Moisés, pero no es la ley de Dios, no es la ley de Dios. Eh, pero básicamente no es la ley de Dios. Está bien. La ley de Moisés se llama la ley de Moisés. Vino del Señor. Pero ¿por qué no se llama la ley de Dios? Porque no es la ley de Dios. Que haya venido de parte del Señor no quiere decir que sea la ley de Dios, porque la ley de Dios es la ley eterna, la ley del ágape, la ley de la justicia, o como le llama en la escritura, la ley del espíritu, la ley real, le llama Santiago. Esa es la verdadera ley, es la ley eterna. La ley de Moisés fue solamente desde Éxodo 32, desde el episodio del monte Sinaí, hasta Cristo. La ley de Moisés fue el ayo que nos llevó a Cristo, fue la rueda de auxilio, fue la muleta que usa el que se quiere la pierna hasta que se sana la pierna. Pero la ley de Moisés fue abolida, ya no corre más, pero esa no es la ley de Dios. Que Dios se le haya dado a Moisés, ok. No, yo no dije que los 5 libros del Pentateuco no haya sido inspiración de Dios. Yo no dije eso. Pero la ley de Moisés, la ley de Moisés no es la ley de Dios. Que Dios le haya dado, yo no dije que no, pero no es la ley de Dios. No, es que Jesús no abolió la ley se abolió sola cuando condenó al justo. Ahí se abolió la ley. Jesús no vino a abolir la ley, porque si no, no hubiera muerto nadie. La ley se abolió sola cuando condenó al justo.
Bueno, sigamos, no nos desviemos más. Versículo 7. Ya lo había leído. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como dice Romanos 9, versículos 17 y 18, donde dice, pero la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Como les dije hace instantes, les dije, como dijo el Señor, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia y yo me apiadaré de quien yo quiera apiadarme. No puedes hacer nada para merecerte la vida eterna, porque no es por merecimiento, no es por obras. Cuando habla de todas las veces que habla de los mandamientos en el Nuevo Testamento, no está hablando de los 10 mandamientos del Monte Sinaí. No, no estaba hablando de los 10 mandamientos del Monte Sinaí. Estaba hablando de los mandamientos que Jesús vino a dar en persona acá. De los mandamientos de la ley eterna, de la ley de la justicia. Los mandamientos de Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. Y ya vamos, y ya voy a hacer videos hablando sobre eso. Bueno, ve y estudia la Biblia. No, no me voy a poner a hablar de eso ahora porque no es el tema del video. No trajo ningún mandamiento nuevo. Es gracioso lo que decís, ¿eh? Porque en Mateo 5, y para terminar, porque no quiero hablar más en este momento de eso, pero en Mateo 5, el propio Jesús dijo, habéis oído que fue dicho a los antiguos, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, ¿qué estaba diciendo Jesús ahí? Esa no es la ley, la que escucharon que fue dicha a los antiguos. Habéis oído, lo dijo Jesús. Qué raro que el Señor se refirió así a un mandamiento de Dios, ¿no? Habéis oído, no dijo Jesús, habéis oído que escrito está, o habéis oído que Dios dijo, habéis oído que el mandamiento de Dios, no, dijo, habéis oído que fue dicho a los antiguos, como que lo dijo cualquiera. Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, o sea, ¿qué les dijo Jesús? Lo que yo les digo es el mandamiento, lo que yo les digo es la ley. ¿Qué dice David en Salmo 119, versículo 172? Todos tus mandamientos son justicia. Todos tus mandamientos son justicia. No habló de los 10 mandamientos del Monte Sinaí. Los 10 mandamientos del Monte Sinaí pertenecen a la ley de Moisés. No pertenecen a la ley eterna de Dios. Sencillamente no. Sigamos. Versículo 8. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. La salvación de los gentiles. Versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, dice Pablo, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. O sea, tener un linaje carnal no te salva. Un linaje, más allá de que les expliqué en los últimos 2 videos, que aunque alguien tuviera un linaje carnal, nadie lo puede demostrar. Porque todos los archivos y libros que probaban los linajes fueron quemados y destruidos
en el año 70, con la destrucción del templo y de Jerusalén. El Señor permitió que pasara eso, permitió que se rayara la Jerusalén terrenal, el templo hecho con piedras muertas y todos los documentos y textos que probaban los linajes de Israel. El Señor permitió que todo eso fuera destruido. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron descajadas para que yo fuese injertado. Pero sabe que no fue mérito tuyo. Bien, por su incredulidad fueron descajadas, no por dejar de pecar, ni no por no arrepentirse de sus pecados, como te predican los santurrones, los religiosos, cuando ya te expliqué que el arrepentimiento de pecado no es bíblico. Pero tú por la fe estás en pie. Tú por la fe estás en pie. Y si estás en pie por la fe, es porque tienes una fe viva, una fe sana, una fe con obras de la fe, no con obras de la ley. No te ensoberbezcas, sino teme. Pablo nos habla a nosotros, a los gentiles. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, a nosotros los gentiles tampoco nos va a perdonar si no perdonó a las ramas naturales. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. Dios es un Dios severo también. Es un amo severo, como lo dice la Escritura. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, porque de otra manera tú también serás cortado. Los que no se agarran del sacrificio, los que no se agarran de la gracia, de que Cristo es suficiente. Y yo pregunto, ¿Cristo es suficiente? Porque para muchos Cristo no es suficiente. Para muchos es Cristo y congregarse. Para ser salvos necesitamos a Cristo y congregarse. Necesitamos a Cristo y dar el diezmo. Cristo y guardar el Shabbat. No, Cristo es suficiente. Nada de lo que puedas hacer va a colaborar entre comillas, para ganarte la salvación. No, nada de lo que hagas te va a hacer merecedor de la salvación. Porque no es por obras, es por gracia. Y gracia para los que están predestinados para esa gracia, para esa fe, por gracia por medio de la fe. Soy salvo por gracia por medio de la fe. Seguimos. Versículo 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, las ramas naturales, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. El Señor puede hacer lo que le venga en gana. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo? La restauración de Israel. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel
endurecimiento en parte. En parte fue endurecido Israel, no todo. El remanente no. Los predestinados no. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Todo el linaje espiritual será salvo. O sea, vamos de vuelta. ¿Qué ha acontecido en Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles a Israel, y entonces todo Israel, todo ese compendio, de los dos hombres hizo un solo hombre. Ese hombre es Israel. Los gentiles con el olivo natural, el olivo silvestre con el olivo natural. Y luego todo Israel será salvo. Los que no fueron endurecidos. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Ese es el verdadero pecado. La impiedad. La falta de fe. El no creer. Esos son los verdaderos pecados. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, hablando claramente del olivo silvestre y del olivo natural, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. Y a él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, vimos que los dos palos de Ezequiel 37, que lo vimos en el video anterior, vimos que los dos palos de Ezequiel 37 son también, a ver que voy a hacer la actualización de que me pide TikTok, la actualización, a ver, ahí está. Sí, ok. Entonces vimos que los dos palos de Ezequiel 37, como les decía, que lo vimos en el video anterior, son también los dos olivos. Y los dos olivos son también los dos candeleros. Ahora te lo voy a mostrar. Vámonos a Mateo 5. Mateo 5, versículos del 14 al 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. O sea, vosotros sois la justicia del mundo. Porque la luz en las escrituras es sinónimo de justicia. Hay muchos versículos, muchos pasajes que te lo confirman. Me viene a la mente ahora Isaías 42, Isaías 51, Isaías 58, Isaías 59. Hay muchos pasajes. Pero la luz es la justicia. Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la justicia del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y también habla de personas. Hay mucha simbología acá, porque nuestro cuerpo también es una ciudad. Y los montes están formados por muchos árboles. ¿No es cierto? También es una simbología nuestra. Hay mucha simbología acá en Mateo 5. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Y qué es un almud? Un almud es una unidad de medida que se usaba en la antigüedad. Era en forma de cubo, era un cubo de madera, pero abierto por un lado. Entonces era un cubo de madera abierto por un lado y se llenaba. Y se usaba como unidad de medida. Por eso dice, ni se enciende una luz
y se pone debajo de un almud, o sea, un almud dado vuelta con la abertura para abajo y tapando el candelero. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. En Apocalipsis también dice que los candeleros son las iglesias, y las iglesias las formamos nosotros, no las forman las piedras muertas, como te enseñan las religiones. Nosotros formamos la iglesia de Dios, es el pueblo de Dios, formado por las piedras vivas que conforman el templo espiritual, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz, o sea, así alumbre vuestra justicia delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esta es una réfuta de Mateo 6, que ya lo he hablado, lo hablé en el video Derribando la pared intermedia. Les recuerdo que aquí arriba está nuestro link para nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Ahí pueden ir, por favor, vayan a nuestro canal de YouTube, suscríbanse, activen la campanita, y ahí están todos nuestros en vivos que hacemos acá en nuestro canal de TikTok, van alojados ahí, después de terminarlo. Y este versículo es la réfuta del que te dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, dándote a entender de que no tienes que hablar o contar o testificar cuando haces una obra de caridad, una obra de misericordia. Y ahí en ese video te lo explico extensamente, pero solamente con este versículo puedes refutar eso. Cuando ahí en Mateo 6 está hablando de otra cosa, está hablando de la dualidad con la que nacemos todos desde que salimos del vientre de nuestra madre. La dualidad de la diestra y la siniestra que tenemos morando dentro de nosotros desde que nacemos. Y ahí lo explico extensamente. Acá, Mateo 5, versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz, o sea, vuestra justicia, vuestras obras de caridad, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a quién, al que está haciendo las buenas obras. No, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Acá te lo refuta de cuajo, de plano. Pero bueno, en ese video te lo explico extensamente, con mucha escritura y también con apócrifos. Entonces, los candeleros, ¿quiénes son los candeleros? Te expliqué, los candeleros también son los dos olivos, los dos testigos. Los candeleros son los que portan la luz, los que portan la justicia. Nosotros somos los candeleros que alumbramos con obras de justicia. Si no hacemos justicia, si no hacemos obras de caridad, no hacemos obras de la fe, no tenemos luz, no estamos alumbrando, no estamos testificando, no estamos andando en su camino, que como lo expliqué muchas veces, el camino del Señor es un camino de justicia. Lo hablé extensamente en el video El Camino Eterno. Ahí te expliqué con mucha Biblia y muchos apócrifos que el camino de Dios es un camino de justicia. Entonces, si no hacemos justicia, no tenemos luz, que son sinónimos. No estamos alumbrando, no estamos testificando, no estamos andando en su camino, no estamos cumpliendo con su ley, que también es una ley, la ley eterna. La ley de Dios es una ley de justicia. Pero también lo explico extensamente en la miniserie que dice La ley de Dios. 9 capítulos te hablé explicándote cuál es la verdadera ley de Dios. Y te lo dice directamente, te lo dice Isaías 1, te lo dice Isaías 58. Los primeros 2 versículos te lo dice directamente. ¿Qué te dice los primeros 2 versículos de Isaías 58? Te dice, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Versículo 2, versículo clave. Que me buscan cada día, el pueblo, Israel lo buscaba cada día Dios. Señor, Señor, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. ¿Qué más claro puede ser que eso? Querían conocer los caminos de Dios, pero no hacían justicia, habían dejado la justicia. Si dejas la justicia, no puedes conocer el camino de Dios. Dice, como gente que hubiese hecho justicia, que no hubiese dejado la ley de su Dios. Entonces, cuando dejaron la justicia, dejaron el camino de Dios y dejaron la ley de Dios.
No puede estar más claro. Y en ese mismo, no me acuerdo en qué versión de la Biblia, y cuando dice hubiesen dejado el camino de Dios, hubiesen dejado la ley de su Dios, dice, no hubiesen dejado los mandamientos de Dios, dice. Para el santurrón que me estaba refutando hace un rato, no, cuando Jesús habla en Mateo, cuando habla de los mandamientos, está hablando de los 10 mandamientos. No está hablando de los 10 mandamientos. Está hablando de los mandamientos de la ley eterna, los mandamientos de la ley de justicia. Como te dice David en Salmo 119, versículo 172, lo vuelvo a repetir, todos tus mandamientos son justicia, lo dice David. Y en esa versión de la Biblia, en Mateo 5, perdón, Isaías 58, versículo 2, en la Reina Valera 1960 dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y no hubiese dejado la ley de su Dios. Hay una versión, que no me acuerdo qué versión es, que dice como gente que hubiese hecho justicia y no hubiese dejado mis mandamientos. Y ahí te vuelve a confirmar. Búscalo. Búscalo en la página Bible Gateway, que ahí están todas las versiones de la Biblia. Hay una versión, no me acuerdo cuál es ahora. Ahí te confirma también que los mandamientos de Dios son mandamientos de justicia. Son los mandamientos que Jesús vino a predicar en persona. Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. No son los mandamientos, los 10 mandamientos del monte Sinaí, porque pertenecen a la ley de Moisés. Pero bueno, entonces, para cerrar el tema, la iglesia es la novia de Jesucristo. La iglesia es la novia de Jesucristo, que está formada por los dos candeleros, está formada por los dos testigos. No sé de dónde sacan que son Elías y Moisés, los dos testigos, no sé de dónde sacan eso. Ah, Elías y Moisés, no, porque Dios se lo llevó. ¿De dónde sacan eso? La novia de Jesucristo está formada por los dos candeleros, que son los dos testigos y que son los dos olivos, según Apocalipsis 11. Bueno, vamos a terminar el video de hoy, como siempre, leyendo un poco de apócrifos. Vamos a seguir con el libro Hazer, y en el próximo en vivo vamos a terminar con el tema de Israel. Me queda un poquito más para hablar. Vamos a terminar, fueron 4 videos en total. Los últimos 2, el de hoy 3, y el que viene ya cerramos el tema de el Israel de Dios. Vamos a cerrar leyendo un poquito el libro de Hazer. Habíamos quedado en el versículo 8. Habíamos estado viendo el nacimiento de Abraham, cuando Nimrod lo quiere matar, cuando, bueno, en el video anterior está, cuando Nimrod le ofrece a Taré comprarle a Abraham para matarlo. No lo voy a volver a leer porque está en el video anterior. Vayan y vean el video anterior. Aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. Ahí vayan, suscríbanse y ahí tienen acceso a todos los videos. Seguimos, capítulo 8 del libro de Hazer, versículo 18. Dice, Taré le dice a Nimrod, le dice, porque acá ya Nimrod le había ofrecido su casa llena de oro y plata a cambio de que le entregara a Abraham, que era bebé recién nacido, para matarlo, por la visión que habían tenido sus magos. Dice, pero mi señor y rey, yo te diré lo que me sucedió a mí ayer por la noche, que yo pueda ver qué consejo el rey da a su siervo. Entonces yo responderé al rey sobre lo que él ha hablado, y el rey dijo, habla. Y Taré dijo al rey, o sea, a Nimrod, Ayón, hijo de Moret, vino a mí ayer por la noche, diciendo, dame el gran y bello caballo que el rey te dio, y yo te daré plata y oro, y paja y forraje por su valor. Y yo le dije a él, espera que yo vea al rey referente a tus palabras, y aquí lo que el rey diga, yo haré. Y ahora, mi señor y rey,
he aquí yo te he hecho conocido esto a ti, y el consejo que el rey dé a su sirviente, a ver, un momentito que se me fue, ahí está, y el consejo que el rey dé a su sirviente, eh, se me corrió un poquito, a ver, un minutito. Y aquí que lo que el rey diga, yo haré. Y el rey oyó las palabras de Taré, Nimrod oyó las palabras de Taré, y su furia fue agitada, y él lo consideró a la luz de un estúpido. Y el rey respondió a Taré, y le dijo a él, ¿eres tú tan tonto, ignorante y deficiente en entendimiento, de hacer esta cosa de dar tu bello caballo por plata y oro, y aún por paja y forraje? ¿Estás tú tan corto de plata y oro que harás esta cosa porque no puedes obtener paja y forraje para alimentar a tu caballo? ¿Y qué es plata y oro para ti? ¿O paja y forraje? Que has de regalar ese buen caballo que yo te di. Como tal no hay ninguno para ser encontrado en toda la tierra. El rey dejó de hablar y Taré respondió al rey diciendo, como esto ha el rey hablado a su sirviente, yo te suplico, mi señor y rey, ¿qué es esto que me dijiste a mí diciendo, dame tu hijo, que yo pueda matarlo, y yo te daré plata y oro por su valor? ¿Y qué haré yo con plata y oro después de la muerte de mi hijo? ¿Quién me heredará? Ciertamente a mi muerte la plata y el oro regresarán a mi rey, quien lo dio, o sea, a él, a Taré, a Nimrod, perdón. Fue muy inteligente Taré con lo que le dijo. Y cuando el rey oyó las palabras de Taré y la parábola que él le trajo referente al rey, lo entristeció grandemente. Y él estaba irritado con esta cosa y su furia quemaba dentro de él. O sea, porque tuvo un atisbo de misericordia, pero enseguida se enojó porque se dio cuenta que Taré le había dado en el clavo con lo que le dijo. Y Taré vio que la furia del rey fue agitada contra él. Y él respondió al rey diciendo, todo lo que yo tengo está en el poder del rey. Lo que el rey desea hacer a su sirviente, eso que él lo haga. Si aún mi hijo, él está en el poder del rey, sin valor a cambio, él y sus dos hermanos que son mayores que él. Y el rey dijo a Taré, no, pero yo compraré tu hijo menor por un precio. Y Taré respondió al rey diciendo, te suplico, mi señor y rey, que dejes que tu sirviente hable una palabra delante de ti, y que el rey oiga la palabra de su sirviente. Que el rey me dé 3 días de tiempo hasta que yo considere este asunto dentro de mí, y consulte a mi familia referente a las palabras del rey. Y él presionó al rey grandemente para que estuviera de acuerdo en esto. Y el rey escuchó a Taré, y él lo hizo, y le dio el tiempo de 3 días, y Taré salió de la presencia del rey, y él vino a su casa, a su familia, y habló a ellos todas las palabras del rey. Y la gente estaba grandemente temerosa, claro. Estaban hablando nada más y nada menos que de Nimrod. Y aunque Taré era el segundo debajo de Nimrod, era Nimrod, no estaban hablando de cualquiera. Sabían la perversidad que era capaz de cualquier cosa. Y fue el tercer día, versículo 32, y fue el tercer día que el rey envió a Taré diciendo, mándame a tu hijo por un precio como yo te hablé a ti, y si no lo hicieres, yo enviaré y mataré todo lo que tienes en tu casa, como les dije, para que no tengas ni un perro que quede. Y Taré se apresuró y tomó el hijo de uno de sus sirvientes, cual su sirvienta le había dado a luz a él ese día. Y Taré trajo el niño al rey y recibió valor por él. Y el Señor estaba con Taré en este asunto, que Nimrod no causara la muerte de Abraham. Y el rey tomó el niño de Taré y con todo su poder estrelló su cabeza en el suelo. Se lo agarró así. ¡Pah!
lo estrelló en el piso. Y él pensó que había sido Abraham. Y esto fue escondido de él desde ese día. Y fue olvidado por el rey. Y fue la voluntad de la providencia, la voluntad de Dios de no sufrir la muerte de Abraham. Y Taré tomó a Abraham, su hijo, secretamente, junto con su madre y nodriza, y los escondió en una cueva. Y él les trajo provisiones mensualmente. Y el Señor estaba con Abraham en la cueva, y él creció. Y Abraham estuvo en la cueva 10 años. Abraham estuvo 10 años en la cueva. Y el rey y sus príncipes, los adivinos y sabios, pensaron que el rey había matado a Abraham. Y todo esto, para los que siguen el canal, todo esto lo hablé cuando hice la miniserie sobre la vida de Abraham, una miniserie hermosa, que particularmente yo creo que es mi prédica favorita, porque cuando yo enseño, el Señor me enseña un montón de cosas a mí. Y lo hice toda la vida de Abraham en 8 capítulos. Y está en nuestro canal de YouTube, como le dije, que el link está aquí arriba. Bueno, terminamos el capítulo 7. En el próximo video, que va a ser la última parte que hablemos sobre el Israel de Dios. Y luego empezaremos con el capítulo 8 del libro de Hazar. Así que bueno, amados hermanos, damos por concluido el en vivo, el live de hoy. Espero que este video les haya sido de edificación, de poder entender cuál es el verdadero Israel de Dios y que vayan armando las piezas, una enseñanza con otra enseñanza, y lo vayan uniendo y lo vayan viendo. Cualquier pregunta que quieran tener sobre lo que estamos hablando, acá en TikTok les recomiendo más que vayan a nuestro canal de YouTube, y ahí me pueden dejar absolutamente cualquier pregunta de lo que me quieran hacer. Absolutamente sobre lo que sea. Así que bueno, hermanos, los dejo por esta ocasión. Nos estaremos viendo en el próximo en vivo, que va a ser la última parte hablando sobre el Israel de Dios. Sean bendecidos en el nombre de Jesús y hasta el próximo en vivo.